La estación educativa evangélica Radio Verdad le presenta el programa Historia de Guatemala. Escúchenos durante los siguientes 30 minutos. Estamos en la presentación del programa Historia de Guatemala. Particularmente estamos con la historia de Chiquimula. Y vamos a continuar en este momento que hemos estado hablando sobre los apellidos de Chiquimula. Llegamos ahora al apellido Zapata. En la antigüedad de Chiquimula existió el licenciado Adrián Zapata, padre del doctor Virgilio Zapata Arceyús y de Chepe Zapata. No hay mucha información sobre su origen. Hablamos ahora del apellido Zúñiga. Según informaciones de don Marco Tulio Zúñiga, los Zúñiga llegaron a Chiquimula desde San Jorge Zacapa. El primero que se estableció en Chiquimula fue don Brígido Zúñiga, con su fábrica de café Concepción. De ahí proceden don Javier y don Marco Tulio Zúñiga y otros. El abuelo paterno de don Marco Tulio, don Brígido Zúñiga, fue un hombre muy trabajador, comercializó café de Honduras para Chiquimula y de Chiquimula hacia la capital, vía ferroviaria. Fue de los primeros empresarios chiquimultecos. También tuvo joyería y hornos para la comercialización del tostado de la manía. La manía es maní o cacahuate. Cuando murieron don Brígido en 1950, su abuela tomó las riendas de los negocios, ampliándolos por el traslado de mercaderías de Chiquimula hacia la ciudad capital con camiones. Terminó su abuela poniendo la famosa panadería El Buen Gusto, que surtía a todo Chiquimula y a sus municipios, ya que todos los días pasaban los buses recogiendo el producto mencionado. Hablamos de otras familias. Hay varias otras familias chiquimultecas de las cuales no se logró establecer su origen. Ahora vamos a hablar de las familias aborígenes de Chiquimula. Casi todos los indígenas de las aldeas de Jocotán, Camotán, Marachcó, Chorraguá, La Laguna, El Jute y otras aldeas tienen apellidos españoles, tales como Martínez, García, López, Pérez, Méndez y otros, porque fueron esclavizados por ellos, quienes les agregaron sus apellidos para que no se los robasen. Hay dos teorías. Primera teoría: hubo un grupo de chortís que huyeron al área despoblada de Chiquimula antigua, y perdieron su cultura chortí, pero preservaron sus apellidos originales. Estos son los que se ubicaron en el barrio del Torito, que después fue denominado como barrio La Democracia. Hay otra teoría. El amigo José Ovidio España afirma que nuestros aborígenes del barrio La Democracia fueron traídos en grupo desde México y los asentaron en La Democracia. A continuación se presenta una lista casi completa de tales apellidos aborígenes de la ciudad de Chiquimula: Ajanel, Ajulón, Ajtún, Absum, Serín, Setino, Siragua, Siramagua, Compá, Coxaj, Coy, Cursín, Chachaguá, que significa dos piedras juntas, que viene del chortí cha, que quiere decir piedra. Chanchabac, Chasmaray. El más famoso de los chamaráis fue el brujo don Felipe Chasmaray, a quien la gente le denominaba el doctor Chasmaray, debido a que era brujo y curandero. Está también Chaxtún, Chehuen, Chigua, Guancín, Jarquín, Orlá, Pesquera, Pisén, Pinituj o Pinitú, Cucú, con Q o Cucú con C, Sahuil, Sansé,
¿Qué significa? Los que cultivan y comparten atole de maíz amarillo. Ellos eran los ricos y bondadosos entre los chortís. Sigüen, Sinquir, Sintuj, que viene del chortí Intuj, que quiere decir maloliente. Muchos se han cambiado dicho apellido por Sintuj. Luego está Suchité o Suchite, significa matón, y eran temidos por esa razón. En Tajaral, Zacapa, hay familias Suchite que no tienen origen indígena, parecen de origen alemán. Es probable que haya ocurrido alguna adopción y de la misma les haya surgido dicho apellido. Luego está el apellido Tax, Tecún, debe recordarse al cacique Tecún Humán, Yax, Yaque y otros más. Aún los mismos chortís no conocen el origen de sus propios apellidos. Llegamos a 1850, la aldea de Tierra Colorada. Hay una historia interesante de alrededor de 1850 y es la fundación de la aldea de Tierra Colorada. Tierra Colorada fue fundada por el señor Toribio Morales, de descendencia española, que radicaba en San José La Arada, Chiquimula. Don Toribio Morales es tatarabuelo del presente locutor. En aquellos tiempos no se casaban, sino que solo se unían con su mujer, pues él tenía su mujer, Julia Villeda, también de descendencia española. En aquellos tiempos la tierra era libre, la cogía el que quisiese. De esa manera, él había cercado una gran área junto al Valle de Tierra Colorada, en donde mantenía su innumerable ganado. La cantidad de ganado que tenía era tan inmensa que cuando llegaba a sacar el ganado para abrevarlo en el río San José, algunas vacas ya estaban en el río bebiendo el agua, mientras otras todavía estaban saliendo del corral en el valle. Un día su mujer Julia Villeda se le plantó cuando estaban en el valle y le dijo: ya estoy cansada de caminar para allá, para acá, de aquí para allá, todos los días. De aquí no me muevo hasta que me hagas aquí mi rancho. Y se quedó plantada de veras. Don Toribio le tuvo que construir ahí su rancho. Así comenzó la aldea de Tierra Colorada. A don Toribio y doña Julia le nació don Simón Morales, quien se juntó con Felipa Villeda, hija del español Juan Villeda. Esta era la conocida como Nana Felipa. Y Tata Simón. De Simón y Felipa nació don Jesús María Morales Villeda, abuelo de este locutor, quien se juntó con María de Jesús Machorro Sandoval de Santa Elena, Chiquimula. Después de que ellos aceptaron a Jesucristo como su personal Salvador, se casaron debidamente. De ellos nacieron Margarito, Samuel, Manuela, Jesús y María Morales Machorro de Madrid, quien se casó con don Genaro Ovidio Madrid de Zacapa, y ellos son los padres de este locutor. La aldea de Tierra Colorada ha sido muy famosa por las características diferentes de su gente y porque todos se han casado entre las mismas familias, como son Morales, Villeda, Machorro, Sandoval y posteriormente Arrué. Los Morales y los Villeda son originarios de San José La Arada, los Machorro y Sandoval de Santa Elena y los Arrué originarios de Francia. Más adelante se han agregado otras familias ajenas, tales como los Herrera y otros. Don Jesús María Morales Villeda, abuelo de este locutor, sufrió una experiencia desagradable. En aquellos tiempos, el servicio militar era obligatorio y forzoso. A todos los jóvenes se los llevaban a la fuerza para que prestaran su servicio militar, e incluso los llevaban a golpes. Pues a don Jesús María se lo llevaron también junto con un primo suyo al ejército. Pero ellos dos desertaron del ejército, o sea que se fugaron. En aquellos tiempos, desertar del ejército significaba recibir una pena de muerte por fusilamiento. Al día siguiente por la tarde estaba listo para comenzar a cenar don Chus, que así le decían.
cuando su esposa escuchó pasos fuertes y pesados. Rápidamente ella le dijo: la escolta, Jesús. Inmediatamente él saltó del pretil y huyó. La escolta llegó y comenzaron a amenazar a su esposa María de Jesús Machorro Sandoval para que les dijera dónde estaba. Ella respondió a los soldados: es verdad que aquí estaba hace un momento, pero cuando los oyó venir a ustedes, se fue y no sé a dónde. Los soldados continuaron amenazándola, pero al fin se fueron. Pero María de Jesús no tenía paz. ¿Dónde estaría su esposo? ¿Qué estaría comiendo? ¿Cómo la estaría pasando? Tales preguntas eran para ella su gran aflicción cada momento. Al día siguiente llegó un primo suyo y le dijo: adiós María, usted aquí afligida, preocupándose, y él re bien, allá está en la montaña, ahí llega una india a dormir con él. Ay, replicó ella, bendito sea Dios que no está solo. Era una mujer sin celos. Don Jesús María era católico devoto y tenía una gran devoción hacia el Cristo de Esquipulas. Todos los años viajaba a Esquipulas para cumplirle su promesa al ídolo. Pero en uno de esos años tenía un enorme dolor de cabeza que no se le quitaba por nada. Él comenzó a pedirle al ídolo de Esquipulas que le quitara su dolor de cabeza, porque tenía que irle a cumplir su promesa. Pero el ídolo no le respondía y su dolor de cabeza aumentaba. Cuando se llegó el día de la peregrinación, le dijo al ídolo: no tenés poder porque no me pudiste quitar mi dolor de cabeza. Voy a ir a cumplir con mi promesa y voy a entrar, pero no te voy a adorar porque no tenés poder. Se fue de viaje a Esquipulas, entró en la basílica, se paró frente al ídolo y le dijo, señalándolo con el dedo: no tenés poder, porque no me pudiste quitar mi dolor de cabeza. Vine a cumplir con mi promesa y entré, pero no te adoro, no tenés poder. Luego decía él, el viejo tonto hablando con el palo. Su conversión a Jesucristo fue así. Él había sido un hombre muy recio y duro, pero estando en la milpa, en uno de los cerros, comenzó a llorar y a llamar a sus hijos que estaban en los otros cerros colindantes. Sus hijos ya se quebraban las canillas corriendo para ver qué le habría sucedido, si le habría picado alguna culebra, porque estaba llorando. Cuando se juntaron a él, les dijo: aquí me habló Dios, y ahora me arrepiento de mis pecados, y este eslabón no quiero ver en dónde caiga, y el líquido del guaro ni para echármelo en las patas. El eslabón era lo que usaban los hombres de aquel tiempo para fumar. En el eslabón cargaban 2 piedras blancas y una mecha. Frotaban las 2 piedras repetidas veces para que echara chispas, y así lo hacían insistentemente hasta que lograban encender la mecha con la cual encendían el cigarro. En las cosas de Dios fue muy firme, y él comenzó y sostenía la Iglesia Evangélica Amigos de la Aldea y sus conferencias. En Tierra Colorada existió otro hombre singular, muy inteligente y laborioso. Se trata de don Samuel Morales Machorro, tío de este locutor. Don Samuel no era el alcalde auxiliar, pero hacía todas las funciones sin tener ningún salario. Él iba todos los días a San José de la Rada a recoger el correo y lo repartía. Miraba por todas las obras de infraestructura que se necesitaban en la aldea. Fue el que trazó, diseñó y dirigió la construcción de la carretera nueva hacia Tierra Colorada. Miraba también por los sistemas de agua entubada. En su casa tenía una especie de escuelita en donde daba clases en forma gratuita. También enseñaba inglés y tenía varios rótulos en inglés en su casa. Él era el único que tenía en su casa un excusado y le tenía un rótulo en inglés que decía toilet. También en su cocina decía kitchen. Hace algunos años en la aldea Tierra Colorada de San José de la Rada, Chiquimula, también había gente
que se oponía a la construcción de excusados y letrinas. Ellos decían: no me gustan esos lugares asquerosos, porque al ensuciar en el campo abierto, luego llegaban los coches, o sea, los cerdos, y se lo comían todo. Y así todo el patio permanecía limpio. Ese era su argumento en contra de los excusados y letrinas. Aquí se presenta una fotografía de don Samuel Morales Machorro, y otra con Paris Sagastume y Lázaro Morales. Continuamos hablando de la batalla de la Arada. Estamos en el año 1851. Estamos hablando de la batalla de la Arada. A principios del año 1851 gobernaba en Guatemala el general Rafael Carrera, del Partido Conservador. El general Carrera fue muy famoso por su gran valentía, pero se decía que era analfabeta y no podía escribir. De modo que cuando le tocaba firmar los asuntos de gobierno, solo lograba escribir raca raca. Es de ahí de donde sacaron su apodo, raca raca. Presentamos ahora la fotografía del general Rafael Carrera con su espada. Al mismo tiempo, El Salvador y Honduras tenían gobiernos liberales. Esa disparidad partidaria empujó a El Salvador y Honduras a propiciar una guerra contra Guatemala, con la mira de instaurar un gobierno liberal. Es así como El Salvador y Honduras concertaron invadir Guatemala, lo cual ejecutaron en los primeros días de febrero de 1851. El ejército de El Salvador estaba comandado por el general francés Isidoro Saguet, siendo presidente Doroteo Vasconcelos, y su ejército compuesto por 4,000 hombres. El gobierno de Honduras era comandado por su presidente Juan Lindo, y se componía de un ejército de 2,000 hombres. En Guatemala, por su parte, había un ejército de 2,000 hombres comandados por el general Rafael Carrera, presidente de Guatemala, coronel Vicente Serna, corregidor de Chiquimula, y otros. Los aliados de El Salvador y Honduras entraron por 3 frentes diferentes: Piñuelas, Agua Blanca y Jutiapa, pero el grueso de tropas aliadas ingresaron desde Metapán. Así ingresaron en territorio guatemalteco el 29 de enero de 1851 y avanzaron hasta San José de la Arada. El general Rafael Carrera utilizó una estrategia inicial. Fingió huir para obligar al ejército enemigo a avanzar hacia una posición estratégica para la batalla. Es así como los invasores se colocaron en las llanuras, mientras el ejército guatemalteco se colocó sobre el Cerro de Calcio, lugar estratégico para contraatacar. Como el ejército de Carrera era muy inferior en número a la cantidad de los soldados invasores, los invasores eran 6,000 y el ejército guatemalteco era solo 2,000, se le ocurrió la idea de hacer desfilar a su ejército en fila india alrededor del cerro muchas veces, para hacer creer a los invasores que su ejército era muy numeroso, con lo cual los engañó. Pero la idea decisiva para ganar la batalla consistió en incendiar un enorme cañaveral que había en los contornos del cerro, y cuando las muchas cañas comenzaron a explotar y se veía abundancia de fuego, los enemigos creyeron que eran múltiples disparos de los guatemaltecos y se vieron obligados a huir del enemigo. Esa batalla decisiva se llevó a cabo el día 2 de febrero de 1851. En ese Cerro de la Victoria se construyó posteriormente un panteón conmemorativo. Hace pocos años, el vecino sanjosiano don Marco Tulio Calderón construyó todo un lindo parque conmemorativo
en los contornos del Panteón de la Arada. Le presentamos a continuación fotografías relativas a la batalla de la Arada. Luego presentamos otra fotografía de conmemoración de la batalla de la Arada. En conmemoración de esa memorable batalla y gran triunfo sobre El Salvador y Honduras, en el Cerro de la Arada se construyó un panteón y un parquecito, los cuales se presentan a continuación. Llegamos a 1871, hablando del Instituto Normal para Varones de Oriente, INVO. En 1871 se desarrolló la Revolución Liberal en Guatemala, llevada a cabo por los caudillos Miguel García Granados y General Justo Rufino Barrios, quienes derrocaron al presidente conservador Vicente Serna. Esta revolución condujo a Guatemala hacia muchos cambios progresistas. Uno de los cambios notables fue la fundación del Instituto Normal para Varones de Oriente, INVO, decretada el 12 de noviembre de 1873. Lo fundó el general Justo Rufino Barrios y el corregidor de Chiquimula, don Jerónimo Trabanino. Algunos preguntan por qué razón en la fachada del edificio del INVO aparece estampado el año 1879. Don Germán Prado aclaró la situación, indicando que en 1879 fue la inauguración de dicho edificio. Ese edificio y su fachada se construyó por iniciativa de don Florencio Méndez. A continuación le presentamos una fotografía con alumnos del INVO. Ahí está Chepe Gozo, Rolando Guerra, Julio Orellana, Hugo Quesada, Edgar América Madrid y otros. Y también le presentamos una fotografía de sus orquestinas. Ahora le presentamos a los alumnos del INVO desfilando con las reservas militares en 1964. El INVO ha sido muy famoso por las personalidades que han pasado por sus aulas, tales como el doctor Juan José Arévalo Bermejo, el licenciado Roberto Salomón Corpeño Villeda, el doctor Ramón Villeda Morales, el teniente Marco Antonio León Sosa, jefe de la guerrilla guatemalteca, y otros famosos. Aquí presentamos fotografía del licenciado Sergio Villela, uno de los últimos directores del INVO. Hablamos ahora de un alumno ejemplar del INVO. Entre los años 1955 a 1956 estudió en el INVO y fue un estudiante excepcional, Roberto Salomón Corpeño Villeda, originario de San José la Arada, Chiquimula. El Ministerio de Educación le otorgó el plan de nivelación y capacitación para llevar a cabo sus estudios. Por medio de dicho plan, él estaba facultado para estudiar a su propio ritmo y velocidad. Por esa razón, logró estudiar las dos carreras de magisterio y bachillerato en solo 2 años. En una ocasión, él se había preparado para examinarse de un curso y le dijo a la catedrática Dolores Fajardo: «Quiero mi examen para este viernes a las 2 de la tarde». «Si yo quiero», fue la respuesta. La verdad es que ella tenía obligación de proporcionarle, cuando él lo solicitase, según dicho plan. Roberto fue un estudiante distinguido en todos los aspectos: conducta, aplicación, rendimiento y aún más. En una ocasión, el director del instituto
estaba dando un discurso delante de todo el alumnado, que eran 450. A medio hablar, dijo: necesitamos 450 Roberto Corpeños en este plantel. La reacción adversa del estudiantado no se dejó esperar. Todos gritaron a una voz: ¡Uh! El canto del lobo. Y el director les dijo: pues aunque rujan, este estudiante distinguido fue llamado para trabajar como bibliotecario de la Embajada de los Estados Unidos en Quetzaltenango. Posteriormente, los gringos se lo llevaron para los Estados Unidos y trabajó durante muchos años como investigador científico de las Naciones Unidas hasta que se jubiló. Una vez jubilado, volvió a Guatemala, pero aquí fue vilmente asesinado. Roberto Corpeño era hijo de Eloísa Villeda de San José de la Grada y don Juan Corpeño, quien era un gitano mexicano que operaba una rueda de caballitos en las ferias. Cuando él murió, su esposa partió los caballitos y los quemó como leña. Hablando ahora de las huelgas. A los estudiantes les gusta perder el tiempo sin asistir a clases. En más de una ocasión estaba todo el estudiantado gritando fuera del instituto: feriado, no hay clases. Eso sucedió durante largo rato hasta que llegaron los tres hermanos Madrid Morales. Los tres comenzaron a entrar al instituto uno tras el otro y detrás de ellos entró todo el estudiantado y hubo clases normales. En otra ocasión había una huelga en el instituto de Antigua Guatemala y llegaron dos peludos y barbudos a incitar al estudiantado imbo a que apoyaran la huelga. En el instituto funcionaba una especie de congreso estudiantil con representantes de todos los grados y secciones. Los barbudos estaban presionando a que los miembros del congreso estudiantil aprobaran apoyar la huelga a priori, pero el representante por quinto grado, que era este locutor, se opuso y pidió que cada representante consultara primero con su grado, y así fue. Algo muy curioso en dicha consulta previa fue que un representante dijo: mi grado votó que no se apoyara la huelga, pero yo sí la apoyo. E hicieron valer el voto personal de él. En el caso de este autor fue al revés. Su grado votó a favor de la huelga, pero él votó en contra de la misma. La huelga fue aprobada por mayoría de votos y se nombró al compañero Oscar Sagastume como coordinador de huelga. Sin embargo, un rato más tarde se dieron cuenta que a los dos barbudos los había capturado el ejército. Ante dicha situación, se volvió a reunir el Congreso Estudiantil y se clausuró la huelga, la cual no había comenzado aún. Pero al día siguiente entró en acción el compañero Sagastume e incitó a todo el estudiante a la huelga, de modo que comenzó la huelga. Este autor, como ahora la huelga ya era ilegal, se presentó a su salón de clases en forma normal. Como no pudo entrar, porque los estudiantes habían inutilizado los candados y no se podía abrir el salón, pues este autor permaneció frente a su salón durante varias horas, hasta que un inspector le autorizó para que se retirara y se retiró. Al concluir la huelga en Antigua Guatemala, este autor se presentó otra vez en el instituto, pero todo el estudiantado se juntaron primero frente al instituto, cantaron el himno nacional, dieron algunos discursos y clausuraron la huelga. Las clases se normalizaron ese día. Hay muchas otras historias relacionadas con este instituto que se omitieron. A continuación se presenta una fotografía de la fachada del denominado glorioso IMBO, construido en 1889. Hablamos ahora de una excursión a Belice. Como en 1956 en el IMBO planificaron hacer una excursión hacia Belice, en la cual se unieron alumnos y catedráticos del IMBO e INSO. Al llegar a Belice,
les tenían preparada una recepción de parte de los beliceños, pero no dejaron entrar a la recepción al catedrático del Imbo, Caleb Goshop, por el hecho de ser de raza negra. En sí, Caleb era mulato, pero lo consideraron como negro. En Belice ha habido siempre mucha discriminación racial heredada de Inglaterra, en donde hay mucha segregación racial. Hablemos ahora de la biblioteca del Imbo. Según datos provistos por la profesora María Fidela Girón y Girón, originaria de Ipala, ante los efectos del terremoto del 4 de febrero de 1976, los pocos libros que había en el instituto quedaron abandonados y tirados. Luego, por iniciativa del profesor Víctor Manuel González y un grupo de maestros, pensaron en la fundación de una biblioteca formal y gestionaron ante el Ministerio de Educación su formación. La primera bibliotecaria fue Iris Noelia Solís Álvarez, quien se retiró del Imbo por seguir sus estudios en la ciudad capital de Guatemala. Luego, el 1 de abril de 1981, comenzó como bibliotecaria la profesora María Fidela Girón y Girón, quien permanece hasta la presente fecha. La biblioteca contiene una cantidad enorme de libros. En el año 1994, siendo director del Imbo, el profesor Raúl Antonio Aguirre Aguilar y subdirector el profesor Henry Aníbal Sarmiento Pinto, reunieron al claustro de catedráticos y decidieron ponerle nombre a la biblioteca. Decidieron ponerle el nombre del periodista y escritor don Elías Valdés Sandoval, el día 26 de agosto de 1994. La biblioteca es visitada por alumnos del Imbo, universitarios, niños de las escuelas, amas de casa y otras personas. El horario de atención es de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. de lunes a viernes. La estación educativa evangélica Radio Verdad le ha presentado el programa Historia de Guatemala. Habló para usted su locutor y amigo de siempre, Edgar Amílcar Madrid. Transmite la estación educativa evangélica Radio Verdad y Radio Verdad Internacional, afiliada a Radio Nederland de Holanda, con una voz de avivamiento para usted. En 4055 kHz, banda de 74 metros de la onda corta. Escúchenos también por internet y vea nuestra televisión en el canal Radio Verdad TV de YouTube. Necesitamos que reporte nuestra señal por correo electrónico a radioverdad5@yahoo.com. Esperamos su carta hoy.